seguimos aquí en Ucrania y las últimas 2 noches las pasé en un monasterio, pero no es un monasterio normal. Y durante la guerra, este monasterio también se ha convertido en una especie de refugio, de búnker, donde las personas buscan protección cuando la cosa se complica. No les puedo mostrar exactamente cuál es el monasterio porque me ha pedido el favor de que lo mantenga bajo secreto, ya que dentro de él también se están llevando algunas operaciones de estrategia militar, estrategia de comunicaciones y otro tipo de asuntos que tiene mucho que ver con la guerra actual de Ucrania con Rusia, pero lo que sí puedo hacer es darles un pequeño tour de cómo luce por dentro. Todo este pasillo que es dentro del monasterio son las habitaciones y allá de fondo está la mía. Y bajando por esa escalera uno llega al sótano del monasterio, que lo han convertido en una especie de búnker para que la gente venga a refugiarse aquí. Tenemos todas estas sillas, aquí todos estos espacios donde la gente viene, inclusive hay colchonetas porque hay personas que han tenido que pasar aquí varias noches, sobre todo en los momentos más complicados de la guerra, y esto se vuelve aquí como un hostal donde todos duermen, todos comen, todos hablan y todos pasan días y días y días cuando la cosa se pone bastante peluda. Cada vez que hay una amenaza de ataque o amenaza de misiles, a la gente le toca buscar un refugio, un búnker en donde meterse mientras pasa la cosa y llega la calma. Está muy oscuro esto aquí, vamos a ver si lo puedo prender un poco. Si se dan cuenta, esto pues realmente sí es un monasterio. Ahí están las figuras religiosas que lo comprueban y estamos en la parte de abajo de una iglesia, ¿no? Y esto de aquí es una cocina improvisada, pues porque ustedes ya entenderán, el alimento es muy importante y aquí viene la gente a cocinar en los momentos más difíciles. Cuando usted se tiene que esconder por días y por días en este tipo de lugares, necesita una nevera, necesita donde cocinar, ahí hay algunos frascos y conservas y literalmente esto es como la gente se prepara para la guerra, ¿no? Aquí hay una sala de lavadora, véanla ahí. Son las cosas básicas. Y allá en adelante pues hay más cuartos y más cosas, ¿no? Eso no importa. Más o menos para que se lleven una idea de cómo es el estilo de vida cuando usted vive en un país en guerra. Muchos de nosotros creemos saber cómo es la cosa, cómo funciona una guerra, cómo es la vida dentro de un país en guerra, pero no tenemos ni la más remota idea hasta que venimos a verlo con nuestros propios ojos. ¿Cómo cambia la cotidianidad al estar en un país en guerra? ¿Cómo cambia la dinámica de su gente, de sus familias, de sus rutinas, de su día a día? ¿Y qué tienen en la cabeza las personas que, por decisión propia y convicción, deciden irse a vivir a un país que está en medio de una guerra? Y también vamos a conocer a un personaje bastante interesante, un americano que por decisión propia ahora vive en este territorio. El sueño americano puede ser el sueño de muchos, pero puede ser la pesadilla de otros. Y en este canal hemos conocido varios testimonios, especialmente de norteamericanos que deciden dejar Estados Unidos buscando algo más en sus vidas. Y es muy loco de pensar, sobre todo para nosotros los hispanohablantes, ya que Estados Unidos representa y siempre ha representado la tierra del futuro, la tierra de las oportunidades, la tierra del sueño americano. Hemos conocido algunas de las razones por las cuales los estadounidenses se van de Estados Unidos, pero en este caso vamos a conocer una persona que pone la vara bien alta, porque no solo este señor se fue de Estados Unidos a vivir a otro país, sino que se vino a vivir a un país que está en medio de una guerra. Estamos en Ucrania y quiero presentarles a un buen amigo mío que tiene una historia fascinante y por eso se las vengo a traer en el video de hoy. Joe, good to see you, my friend. How are you? Yeah, good. Here in a beautiful sunshiny day here in the center of Lviv. We had a long winter because the Russians were hitting Ukrainian infrastructure every week, and a lot of people thought that Ukrainians were going to freeze to death in the winter. And it's so nice to see the sunshine and to know that we've survived. Entonces, viejo Joe, ¿cómo estamos de español ahí? ¿Más o menos bien o no? Very little. I lived in Mexico City for a little while. Now I'm trying to learn Ukrainian, so I forget all my French, all my Spanish. Lo sientos. Aquí con el viejo Joe nos conocimos hace como unos 5 o 6 días en la ciudad de Kiev y el parcero está bien loco, pero está loco chévere. Usted sabe que hay locos chéveres. Y él me dijo, si usted quiere conocer realmente lo que significa estar en medio de un conflicto, en una guerra en Ucrania, tenemos que ir a la frontera, tenemos que ir a Kharkiv, que es una ciudad que está justo en la línea con Rusia. Y fuimos. Desde ahí nos la hemos pasado aquí conociendo, aprendiendo, sobre todo yo aprendiendo mucho, porque aquí el viejo Joe tiene unas historias alucinantes por contar. Entonces, viejo Joe, ¿de qué parte exactamente de Estados Unidos viene? I grew up in North Carolina. I was born in Ohio. I lived in New York and Washington, New Orleans, many places. You're 100% American. And pretty Irish. Yeah, you have Irish roots, no? I do, yeah. I have family in the southwest of Ireland, and before the pandemic, my dream was to move there. Coronavirus changed everything. I think your president, Joe Biden, has also Irish roots. Joe Biden does, and they even say Barack Obama had some distant Irish roots. Para nosotros, el sueño
sueño americano como latinos es una cosa muy importante y algo que todos entendemos. Entonces, ¿qué significa el sueño americano para un americano? There's the dream that we've been sold, kind of the corporate American dream, which I think I've been trying to break away from, as have many Americans. Many people say the American dream is to have a house and a yard, but I think it really is about freedom. And that's what brought me to Ukraine. I was traveling the world. I got stuck here when the pandemic started, and I saw this amazing free country. When so many other places in the world were, facing restrictions, you still had that here, but the Ukrainian spirit was so free. Going back to their revolution of dignity in 2014, when people stood in the streets until the pro-Putin regime fled. And as an American, someone that always loved the idea of freedom, that to me is the American dream. That it's more of a mentality. It doesn't matter where you live. And I felt that here, before the war, that this was a place where I could be a free person, and I could, as a writer, as an American, I could find a free destiny here. Then the war started, and you're really faced with that question: how much do you believe in freedom? Is it enough to stay and to risk your life? And that's where you see all of these people around us here in Lviv. All the women and children here, they could easily live as refugees in Europe. Many of them did for a few months, but they came back, and that's because they want to be free and they like this nice country they've built. So I see the American dream here. I think we can have it anywhere we have freedom in our hearts. Ese es el punto de vista de un americano. Yo como latino entiendo muy bien lo que significa el sueño americano para nosotros, que es tener un trabajo que me pague mejor para comprar una casa, un auto y tener cosas materiales más que todo. Pero entonces, ¿por qué para ellos el sueño americano es distinto? ¿Quiere decir que ya tienen todas esas cosas materiales y buscan algo más allá? ¿O quiere decir que lo ven completamente distinto? Yeah, I think one thing that so many Americans are feeling, and many people saw this in the pandemic, we feel isolation. And we've designed our cities around the car and prosperity and always trying to get bigger houses, but you don't know your neighbors. And people feel disconnected. I think it's impossible to have democracy if you can't talk with each other. When I came to Ukraine especially, I saw this in some other countries too. You have people are tied to your traditions, which bring you together with your family and your friends. We sort of lost that in America. The American dream became about individualism. Buy, keep accumulating wealth, but it doesn't make people happy. Maybe Ukraine can be an example to Americans. So we need to reinvigorate our freedom by finding some deeper meaning for our lives. And like one thing that I love here in Lviv, I walk these streets, I see people I know everywhere I go. It's a real community, and sometimes that's pressure because people know your business, but really it makes for a strong, healthy life. The fact that Ukrainians are willing to die for this type of life they have, maybe can show people that it's possible actually to live a better life. We don't have to be isolated, and our time on this planet can be rich and wonderful. This is why you see Americans, some of them moving to Mexico City or to Portugal. We want to get out of this isolation that we have. It really comes to how we build our neighborhoods, and I think it's a horrible thing if you don't know the people around you. But now here in the wartime, I've met so many people who've come here from America to volunteer because they see something so lovely and worth defending. And it's not just freedom; it's freedom with this culture of tolerance and decency and joy of life. We can talk about freedom all we want, but if you don't have this true material purpose, life's kind of empty. And here's a place where we can find it. So we went to Kharkiv. We were very lucky. Yeah. And you tell us a story about what happened when we just left. We were like 2 hours on the train coming back to Kiev, and what happened then? Kharkiv is about 30 miles from Russia. I had been there most of January and February. Every other day there were missile attacks, often just one block from my hotel. We were there for maybe 30 hours, and it was a strange period of quiet. We get on the train, and I got notifications from friends that Kharkiv had just been hit by one of these S-300 missiles right in the center of the city. Juan, you were spared that trauma. Eso es lo que me dice Joe, que pues como yo estuve ahí un tiempo y fue un momento de extraña paz en una de las ciudades que está siendo más atacada, me dice que soy muy de buenas porque solo escuchar los bombardeos ya es suficiente para que le deje una marca en el cerebro, que usted va a recordar por el resto de su vida. Y no haber presenciado eso pues soy muy de buenas, me siento muy de buenas, pero qué raro, qué coincidencia tan extraña que justo cuando estábamos ahí fue un momento de paz y nos fuimos y volvió la situación, volvieron los ataques. You have experienced face to face this kind of attacks because you've been living here for the last 3 years. I was here, I got stuck when the pandemic started, and then February 24th when the full-scale Russian invasion happened, I, like many people, made a choice to stay. That was a scary day. We didn't know. We imagined there could have been Russian tanks coming on these streets of Lviv. Many people in the West thought Ukraine was going to fall in 3 days. Ukrainians put up an amazing fight those first weeks, and then the world started to support with weapons. And then as time went on, we started a volunteer group, Ukrainian Freedom News. In the first hours of the war, I've been reporting every day on Chicago radio, WGN. Between the reporting and also humanitarian project, we raise money and deliver supplies to soldiers and civilians. I began to travel the country in the war, like these wartime road trips. I still have dreams about the close calls. That once we were in Zaporizhia and the Russians fired artillery right at us. We had to protect our translator and get in a ditch. Even as I think of it now, I can feel the vibration
vibrations of those missiles that hit so close to me. So you will say that was the scariest moment of your experience in this situation? You learn a lot about fear and how to deal with fear. The scariest situation was that first day when you made the choice and you imagined the Russians would be coming to your door and you'd have to be ready to face them. Probably the next scariest was October 10th. The Russians launched these massive missile attacks across the country. They knocked out the internet and all communications. And as long as you can communicate, you feel a little bit safe. For those, it was probably about 5 hours. We were unable to communicate. No one had any idea here in Lviv if there were more missiles coming, there was going to be something much worse. That was probably the scariest single day. Eso que acaba de decir Joe es 100% real. El momento que da más miedo es tomar la decisión de venir para acá. Cuando a mí me llegó la invitación de venir a Ucrania, que fue más o menos de que me autoinvité más que todo, pero cuando decidí venir a este país, ahí es donde me empecé a pensar, yo que estoy loco. Ese es el momento justo en el que a uno le da miedo. Y cuando atraviesa la frontera y entra al país, ese es el momento aún más miedoso de todo el asunto. Cuando uno empieza a ver la realidad y ajustarse a este nuevo modelo de vida, a esta nueva logística, a estas nuevas circunstancias, ya uno como que lo entiende y sabe más o menos bandearse un poco, ¿no? Se sabe que el ser humano es un animal de costumbres, pero ya estando aquí en la juega y conociendo tanta gente y todo lo que he visto, la cosa se va suavizando un poco. Es raro de decir porque igual estamos en guerra, pero es difícil de explicar si uno no está aquí. Juan, you chose to come not only to Lviv and Kyiv, but all the way to Kharkiv. Yeah, thanks to you, man. You're welcome. Because I met you. Otherwise, I think I would have done it. You were just a few miles from Russia. We could like see it. 10 miles or 5 miles. And we went up on that rooftop and you can see the hole for the rocket. But there's something, hard to turn back easily when you're that far. Ukraine is sort of like the world's best self-help book. The Americans love self-help books, but here you really find human excellence. And we all have to find it within ourselves and we help each other get through it. Eso que acaba de decir es muy cierto. Esto es un libro de autoayuda nivel berraco. Por lo menos yo, que me quedan solo un par de días más aquí en Ucrania, yo salgo de aquí con tanto aprendizaje y con tantas emociones que a partir de hoy soy una persona nueva y seré una persona distinta. Esto ha sido un viaje realmente inolvidable para mí. Voy a preguntarle a ver si la familia también cree que está él igual de loco como mi familia cree que yo estoy loco por estar en estas tierras. I think strangely no. Previously I had a sort of high-flying career in New York, working with one of the biggest media companies in the world, News Corporation, and I quit. I escaped that. I think back then people thought maybe I was a little bit crazy. This has actually given me confidence and courage during the scariest moments. Everyone back home, my family especially, I think they all believe I was meant to be here. No one has ever said, please come home. They know this is a mission. Do you talk to them every day? Not every day. There's often a time, and I don't want people to get scared. The worst days I usually avoid. In a way, I do, because every single Monday through Friday, I have 10 minutes on Chicago radio, and my family tunes in, so I can't hide any bad news from them. Joe me ha dicho que lo que le gusta tanto de esta ciudad es el significado de lo que es la sociedad. Y aquí es una ciudad como muy de gente y para la gente. Por ejemplo, en estos parques llenos de niños, de familias, la gente sale, camina. Es un lugar donde se toma café con el vecino, donde se sale a comer con amigos, donde todo el mundo se conoce con todo el mundo, donde el ritmo de vida aquí pasa un poco más lento que en América, donde es solo trabajo, 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 trabajo y trabajo. Y aquí la cosa es distinta. Aquí la gente aprovecha el tiempo para pasarlo entre amigos, entre familia y así sucesivamente. Throughout Ukraine, but especially in Lviv, the Soviets were able to destroy a lot of the traditions. But here in the West, people held on to their culture. In Lviv, it's a nice mix. It's a great tech-friendly city, so it's very innovative, but it's also a place where people always take time to have a coffee and talk with friends. Here, we're strolling through a park. People are working out, staying strong, which is very important in wartime. Kids are able to play on their own, sort of, unsupervised. This is part of the freedom. Estamos aquí entrando a un memorial, que es un gran monumento, estas escaleras de aquí para arriba, construido para conmemorar los sucesos del 2014, esa gran revolución ucraniana por la libertad, que es básicamente una de las primeras páginas de la guerra actual que estamos viviendo con Rusia. Pero todo eso lo hemos visto en videos anteriores. Si quieren profundidad, ahí se los dejé. This is a memorial to the Heavenly 100. They were the 100 citizens, men and women, who were killed in 2014. Ukrainian people took to the streets and they protested the pro-Putin regime. They were peaceful, they were organized, and then the secret police came and started to attack the citizens. That night, the monks at a nearby monastery rang the bells and it woke up the whole city of Kyiv. So then the parents and grandparents came out to the square and they stood there together for months. And from that moment, Vladimir Putin could no longer control Ukraine. Without that revolution, Ukrainians would not have really recovered their culture, their language, and there would be no war today.
Yo soy un inmigrante latino en Canadá y las razones por las cuales yo emigré son las mismas razones por las cuales muchos migran. Oportunidades, conseguir un mejor empleo, conseguir mejor billete, un mejor salario, seguridad, sobre todo seguridad. Y todas esas cosas las conseguí en Canadá. Canadá no me falló y me dio todo lo que yo fui a buscar, incluyendo el pasaporte canadiense. Yo siento que fue un buen negocio haberme ido para allá. La vida me cambió para siempre. Pero ahora que ya tengo todas esas cosas con las cuales una persona que nace en esos países, solo por el hecho de haber nacido, la tiene un poquito más fácil, sí siento que ahora lo que debemos buscar es propósito. ¿A qué vine yo al mundo? ¿Qué es lo que yo le voy a entregar a la sociedad? ¿Qué fue lo que yo vine a hacer? Y por eso yo creo que personajes como Joe terminan en lugares como estos, porque lugares como estos le dan propósito a muchas personas que tal vez viven en países con una vida muy plana. Aunque dudo mucho que la vida de Joe fuera plana allá en Estados Unidos, pero sin duda alguna aquí en Ucrania se revolcó un poquito. We talk about freedom and that sense of purpose and standing for people who trying to defend their freedom, but everyone here, especially the foreigners who choose to come here seeking that kind of purpose. I mean, I met the American veterans, and after 20 years of fighting in Afghanistan, they didn't know what they were fighting for. And for me, it's not just about the freedom of this place. I was a journalist my whole life. I've always been a writer. I worked for the most powerful media empire. I was a protege of the chairman of Fox News, and there I realized we were so far away from any interest in finding the truth. We're so far away from other human beings, private jets and all that. You can't be a journalist and be disconnected from the people. And so for years after I escaped New York, in my media job, the car chase to the Hudson Valley, I was roaming the world and looking for that purpose. And here, as a storyteller, as a reporter, as a journalist, writer, I found that here because I'm here with the people. I made a commitment I'd be here every day until the Russians leave. So I know what it's like to live in this fear on a micro level for me. And I think and everyone has their own story here. I've really found mine. And that gives you peace. Even when there's missiles and rockets coming down, I have more peace than I had when I was driving through America, in a Walmart in Texas. Y no solo todo eso, sino que mi buen amigo Joe, además, también es YouTuber. You have a YouTube channel. I do, yes. UA Freedom News, Ukrainian Freedom News. And there we post our daily radio reports, which we make into a video, but also stories of human courage. So please follow us, UA Freedom News. ¿Les parece interesante todo lo que estamos hablando aquí? Allá encontrarán muchísimo más material de la voz de un personaje tan interesante como el viejo Joe. You are so committed to the cause that you're even learning Ukrainian. Так, я намагаюся говорити українську мову. Мало-помалу, little by little. I want languages to survive because they contain the history of a people. In Ukrainian, there's no swear words. You have to use other languages to swear, or you have to really make a complex curse. The thing about Ukrainian, it has a lovely melody. I realize when I try to speak like a New Yorker, probably like I'm doing a little bit now, I can't speak Ukrainian. I have to have a calmness in my soul in order to pronounce Ukrainian properly. Hermano viejo Joe, muchas gracias por la charla, muchas gracias por todo. Yo estoy seguro que está entendiendo todo lo que estoy diciendo y por los últimos 5 días que pasé con él, ya son 10 total en Ucrania. Pero haber conocido a este amable caballero, de verdad que hizo todo una experiencia mucho más divertida y de mucho más aprendizaje. Thank you for having the courage to come all the way to a country at war. Para mí es muy fácil de entender por qué a Joe le gusta tanto este lugar. Y es que con su trabajo él se ha vuelto una persona muy importante para Ucrania y muy reconocida y muy querida. Yo que me la he pasado con él, veo que en cada esquina siempre se encuentra alguien, siempre está hablando de un tema, pero me queda muy claro saber por qué a Joe le gusta tanto Lviv aquí en Ucrania, por qué le gusta tanto esta ciudad. Lo que a mí me parece muy interesante es que teniéndolo todo en Estados Unidos, una carrera bastante prometedora, un muy buen cargo, un muy buen puesto, un muy buen salario, trabajando para una de las cadenas de noticias más importantes del planeta y dejar todo eso para venir aquí, porque aquí sí tiene propósito. Aquí él vive de donaciones, ni siquiera es que tenga un salario, nadie le está pagando por esto, es solo creer en la causa y dejarlo todo para seguir su corazón, y eso lo hace un valiente.